Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Hotel Talks. Esta tarde vamos a hablar sobre organizaciones saludables. Y bueno, me presento. Mi nombre es Ramsés Barragán, soy director general de Zona Positiva y Capacitación Profesional. Nosotros somos una consultoría integral en gestión del talento humano. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos encargamos a potenciar todo el talento humano desde un sentido de bienestar. Si este sentido te hace algún efecto y te genera algún interés, pues bienvenido. Vamos a estar platicando sobre organizaciones saludables alrededor de 45 minutos y confío que sea de tu total agrado. Respecto a mi persona, para que te sientas más cómodo, mi nombre es Ramsés, así lo podemos dejar de manera simple y fácil. Y bueno, tengo a cargo esta misión de traducir lo que conocemos como organizaciones tóxicas o poco saludables para traducirlo a organizaciones saludables. Eso quiere decir que vamos a ir haciendo una transición. Me gustaría que estés muy pendiente de la evolución que vamos a ir teniendo a partir de lo que hacen mal las empresas, a partir de lo que pudiesen mejorar y han dejado de lado por N cantidad de razones. Como consultor en gestión del talento humano, todos los días me encuentro con empresas que sí desean hacer las cosas mejor, que están interesados en mejorar su servicio, la calidad que imprimen a su producto o a su servicio, que tienen un personal muy bien entrenado y capacitado para desempeñarse en lo que abarca su puesto. Y no obstante, algo ocurre en el proceso que dejan esas prácticas de lado y se vuelven organizaciones tóxicas. ¿Te ha pasado? Vamos a tratar de hacer también diagnósticos para que tú te sientas confiado y vayas viendo cómo vamos progresando desde lo que no es recomendable seguir como una práctica en las organizaciones hasta generar organizaciones que impriman ese bienestar laboral, no nada más al talento, sino ellos como organización. A nosotros nos encanta estar hoy día platicando sobre este tema. Y te voy a dar un valor agregado que seguramente también te gustará. Va a haber obsequios al final. Vamos a ofrecerte servicios gratuitos como consultoría, pero obviamente bajo la consigna de que nos escuches hasta el final. Al final emitiremos un código que es el que tú vas a poder rastrear para que este servicio sea gratuito. ¿Y cuáles son los servicios gratuitos que te ofreceremos? Diagnósticos integrales sobre problemáticas y necesidades que tiene tu empresa, tu organización y que en el mercado se cotizan en más de 18,000 pesos. Si escuchas esta plática hasta el final, te podremos ofrecer este diagnóstico de manera totalmente gratuita, ¿ok? También tenemos la opción de llevar una de estas pláticas o conferencias hasta tu lugar de trabajo y entonces sensibilizar al talento en estos temas que seguro son necesarios y muy útiles en el mercado laboral actual. Este código lo mencionaré yo al final y también tendrás la opción de acceder entonces a una plática gratuita en tu lugar de trabajo. ¿Te gusta la idea? Entonces vamos a iniciar. Bueno, tenemos entonces nuestro título, Organizaciones Saludables, y bueno, yo como ponente de esta plática pertenezco al equipo de trabajo de Zona Positiva y Capacitación Profesional. Somos una organización sin fines de lucro y de ahí que tengamos esta oportunidad y agradezco al mismo tiempo a UTEL este tipo de espacios para poder hablar de lo que hacemos, ¿no? Más allá de lo que hacemos, nos interesa ver qué haces tú. Entonces, vamos a iniciar empezando como un proceso de búsqueda de trabajo. Nos ha tocado como consultoría muchos procesos de reclutamiento y selección en los que la constante es un proceso deficiente que termina al candidato siéndole fastidioso, cansado o incluso molesto porque el proceso no está bien diseñado. ¿Te ha tocado? ¿Has estado en una entrevista de trabajo donde este tipo de procesos son tan lentos, tan espaciados, tan burocráticos incluso, que ya lo que menos quieres es entrar a trabajar esa organización? Desde ahí podemos identificar organizaciones tóxicas y que de verdad creo no lo hacen a propósito.
No obstante, es lo que vamos a empezar a pulir. Te pido entonces que te ubiques primero como candidato. Sé que tú trabajas en algún lugar, que estás estudiando en algún lugar y te vas a incorporar a la vida laboral, en fin, pero vas a iniciar un proceso de búsqueda, siempre en la calidad o en la cuestión de la mejora personal, ¿correcto? Para sentir que estás creciendo como talento. Nosotros llamamos talentos a cualquier colaborador que está dispuesto a poner esas competencias al servicio de otros y de una filosofía corporativa. Como tú eres talento, entonces vas un día en la mañana a una entrevista de trabajo donde no sabes qué te espera. Quizá previamente hubo un filtro telefónico, quizá previamente enviaste tu currículum, pero llegas ese día a la entrevista donde tienes un primer indicador y que la empresa muchas veces pasa por alto. El indicador es cómo te sientes cuando llegas a esa empresa. ¿Te escuchan? ¿Fuiste tomado en cuenta? ¿Llegaste y te orientaron para saber a dónde debías dirigirte o tuviste que aprenderlo por tu cuenta? De esta manera empírica, ¿no? Muchas empresas incurren en este error de no facilitar a ese candidato la guía o la dirección inicial. Imagínate si iniciamos así, el proceso que siga, ¿cómo será? Las empresas entonces tienen que cuidar que desde que ese talento postulante que se interesó en esa empresa sea tratado como se lo merece, como un talento. No estoy hablando de un ideal, realmente pasa y realmente también vemos a empresas que les preocupa mucho esto y hacen sentir al talento desde que inicia su proceso que ya es parte de ese equipo de trabajo. Pero nosotros todavía no estamos de ese lado, ¿correcto? Estamos en la parte donde las organizaciones tóxicas imprimen este proceso bastante tedioso, ¿no? Llegaste entonces a la entrevista con una cara de ¿qué hago a continuación? ¿Hacia dónde me dirijo? Me dieron el nombre de una persona, pero no estoy seguro de estarme dirigiendo a donde debo dirigirme, ¿no? Supongamos que tú eres muy hábil y logras pasar ese filtro, ¿no? A como de lugar logras encontrar el lugar donde será tu entrevista de trabajo. Muchas veces llegamos a la entrevista de trabajo y nos quedamos sentados esperando a que alguien nos dé nuevas instrucciones, ¿no? No nos sentimos como en nuestra casa, no podemos pasar al departamento de RH, ahora llamado talento humano, para poder decir que venimos a entrevista, ¿correcto? Tenemos que esperar a que alguien nos lo diga. Supongamos que eso no ocurre. ¿Cuántos minutos esperarías sentado con tu currículum en mano? Ya de por sí nervioso porque quizá la empresa te genere ese sentido de wow, ojalá que me acepten, y estamos ahí sentados junto con otros postulantes esperando alguna indicación. ¿Cuánto tiempo esperarías? Y más importante aún, si nos escucha personal de RH, ¿cuánto tiempo tú dejas esperando a ese postulante? Porque es directamente proporcional el cuánto haces esperar a un talento con un proceso efectivo y eficiente en reclutamiento y selección. ¿Cómo lo recibes? Si después de haber esperado algunos minutos le ofreces esa calidez, ese trato humano que se merece, o lo dejas de lado porque lo que importa es saber qué ha hecho, con qué experiencia llega y ver si pasa al siguiente filtro, ¿no? Es lo que debemos de empezar a identificar como proceso de una organización tóxica o bien de una organización saludable. Regreso a esta parte en la que tú eres el postulante o la postulante y estás ahí sentado y después de muchos minutos de espera, por fin te dicen que pases porque vas a ser entrevistado por quien sería tu jefe directo. Pongamos ese ejemplo, ¿no? El proceso es así. Cuando tú pasas, ya cargaste mucho estrés y mucho nerviosismo durante ese tiempo de espera, ¿correcto? Y aún así esperan que tú hagas una entrevista maravillosa donde destaques por encima de los otros. No es complicado, creo. Sí, tú no tienes la culpa, no obstante, así lo hacen muchas empresas que olvidan esta calidez y este trato que debemos procurar. Pasas a la entrevista y tú sabes que te van a hacer preguntas que quizá sean complicadas de responder. Hay preguntas que hacen las empresas que son sumamente tóxicas, como menciona cuáles son tus principales defectos.
¿cuál fue el peor error que cometiste en una empresa o en un trabajo anterior? ¿Te imaginas tú contestar eso? ¿Cómo contestas eso de manera inteligente y asertiva? Es complicado, ¿correcto? No obstante, así se hacen a veces las entrevistas para generar más estrés y más tensión sobre el postulante. Probablemente después de todos esos filtros y preguntas que generaron este tipo de sentir, pues tú no estés tan dispuesto a participar en el resto del proceso. Te lo dejo más claro. Saliendo de esa entrevista, ¿cómo cuentas la experiencia de la entrevista? Yo no sé tú, pero de todas las personas que se han acercado a contarme a mí como consultor cómo les fue en una entrevista de trabajo y hacen este tipo de comentarios sobre lo complicado que fue el proceso, salen bastante desmotivados, salen frustrados, salen esperando que si les llamen las cosas mejoren a partir de que se incorporen a la empresa y que el proceso de entrevista fue lo único que no les gustó. ¿Pasa así o no pasa así? Vamos a regresar otra vez al ejemplo. Tú como postulante vas pasando una serie de filtros en donde sabes que eres evaluado, observado. Muchas veces pasas a esto que nos encanta a los psicólogos que llamamos los psicométricos y haces una serie de pruebas que, no les miento, hay empresas en las que los psicométricos duran 5 o 6 horas. Probablemente sea cansado, ¿no? Aunque tú estés muy entusiasta desde un inicio y le dediques el tiempo suficiente, ¿no? No obstante, es algo que también caracteriza a empresas que no han cuidado esta parte saludable. Y así podemos ir sumando indicadores que hacen que tú al final termines bastante cansado, bastante estresado y que además no sabes qué esperar. ¿Ok? Vamos del otro lado. Imagínate que fueras un postulante donde estamos habituados a tratar al ser humano como lo que es, como un ser humano íntegro y valioso. ¿Ok? Una empresa que tome en cuenta ese indicador seguramente te recibirá de otra manera, ¿no? No te hará esperar. Un proceso efectivo de reclutamiento y selección hace esperar a su candidato máximo 5 minutos. Y aún esos 5 minutos es bajo el indicador de que te ofrezco, que necesitas, en un momento pasamos. ¿Ok? Muchas veces pasa, si tú eres personal de RH, has trabajado en estas áreas, que el trabajo es bastante constante en cuanto a recibir candidatos o postulantes, ¿correcto? También entiendo esa parte en la que vamos sobrecargando el trabajo y no podemos recibir al candidato a la hora que quisiéramos, ¿ok? Eso se corrige con algo muy sencillo, planeación. No podemos citar a un candidato cuando no estamos seguros de que lo vamos a atender en tiempo y forma y de acuerdo a nuestros estándares, como este proceso de entrevista basado en competencias. Como sea, en ese caso seguramente no te harán esperar. En ese caso seguramente se preocuparán por tu persona y no por tus competencias laborales únicamente. En ese caso te sentirás cómodo. Las empresas o las organizaciones que se van del lado saludable te hacen sentir como si fueses un invitado dentro de su casa. Las organizaciones tóxicas te hacen sentir que les estás haciendo un favor y que apenas si tienen tiempo para atenderte, aunque ellos sean los que te hayan buscado. ¿Ves la paradoja? Entonces vamos a seguir analizando esto y para eso yo te tracé estos puntos que van a seguir tratando de que te sientas en sintonía con lo que te ha ocurrido en alguna empresa. Recuerden, de lo que se trata es que estas empresas, que lo dije al inicio, no lo hacen a propósito, es un trabajo de gestión y de actualización y de mejora continua, sí tratan de moverse hacia el otro lado de la salud. Y en cuanto lleguemos a esa parte, entenderemos que salud no abarca nada más el aspecto físico. De hecho, ese es uno de los pocos que abarca esta cuestión de organizaciones saludables. Vamos a ver si te identificas con esto, con el quejido organizacional. Ya que entraste a trabajar, ya que el proceso de reclutamiento se logró y afortunadamente fuiste seleccionada o seleccionado para ese puesto, sea como sea la empresa, el giro que tenga, la cantidad de talentos que haya en su nómina o en su headcount,
seguramente tú te vas a ir permeando e involucrando de lo que nosotros llamamos el clima organizacional. El clima organizacional no es otra cosa que el ambiente de trabajo. Regreso al inicio. Yo te preguntaba cómo te sientes cuando llegas a una entrevista de trabajo. Hay empresas que de inmediato al pasar el primer filtro, la primera puerta de entrada, se siente como si estuvieses en casa. Sientes que te están escuchando, sientes que hay apoyo de quien sea, aunque tú no conozcas a la persona, ¿no? Mientras que hay otras que llegas y notas el ambiente tenso. Ese ambiente psicológico es lo que llamamos clima laboral, y el clima laboral siempre afecta el oportunidades de negocios, las ventas aumentarán y habrá otros indicadores como el hecho de que no haya tanta rotación, que por aquí se mencionará, para que la empresa sea exitosa y lo que llamamos después una organización saludable. Entonces tampoco lo hacen de gratis, ¿ok? Pero es algo que va a beneficiar y que se traduce en un ganar-ganar. Si tu talento estás colaborando de esa manera con el apoyo de la gerencia, de la dirección, de toda la organización, vas a también a traducir un ambiente psicológico sano, ¿correcto? Tu clima laboral junto con el de la empresa será mucho más positivo que el de empresas que siguen esta filosofía. Si no quieres el trabajo, hay 10 detrás de ti que sí lo desean. Las organizaciones saludables ya han dejado eso de lado, porque se dan cuenta que no tenía sentido, ¿ok? Regresemos a esto de lo que te puede caracterizar ya estando en el trabajo, ya siendo parte de. Imagínate que tú llevas X cantidad de tiempo trabajando ahí, porque esto ocurre desde el primer día, te lo prometo. Puede ocurrir a los 2 minutos de haber entrado, puede ocurrir después de 2 años, puede ocurrir después de 20 años, y son prácticas que debemos eliminar porque hablan de organizaciones tóxicas. ¿Te identificas con el quejido organizacional? Es decir, ¿eres de estos talentos que se quejan de todo? ¿O bien que escuchan las quejas de todos y que nada más las reciben como si fueran una especie de recipiente de quejas? ¿Un buzón de quejas? A mí me ha tocado, obviamente, como consultor, nuestro trabajo es recibir las quejas de todas las empresas, de todos los talentos, y traducirlo en una mejora, ¿no? Pero tú, siendo parte de ese equipo de la empresa X, has sufrido esto porque obviamente genera mucho malestar. Que nos estemos quejando es muy fácil para el mexicano. El mexicano, por idiosincrasia, es tendiente a quejarse de la situación que vive, ¿no? Nos quejamos del gobierno, nos quejamos de la seguridad, nos quejamos del país, porque es muy fácil y hasta lo usamos como broma o para fomentar el humor con los que nos rodeamos, ¿no? No es que eso esté mal, lo que está mal es que lo hagamos todo el tiempo y lo hagamos siempre en miras de justificar nuestras acciones deficientes. En ese sentido, sí se vuelve una práctica tóxica quejarnos, porque la queja debe de cumplir un objetivo fundamental. ¿Cuál crees que sea? Traducirlo en una mejora. Si la queja... ¿Podría bajarse el micrófono tantito? Ok. Ok, ¿se escucha? Ok, ¿continúo? Sí. Bueno, si la queja no se traduce en una mejora, tendremos entonces una serie de prácticas que se pueden traducir en muchos problemas dentro de la empresa.
Ok, a lo mejor tú no eres de esos, ¿no? Tú te dedicas a hacer oídos sordos porque crees que las quejas no generan nada positivo y tienes razón. Te concentras en tu trabajo, te concentras en tu equipo que sí está en miras de mejorar su productividad o de sacar el trabajo, como decimos habitualmente, ¿no? Quizá te identifiques con entonces, el síndrome del superviviente. Cuando nosotros somos talentos de ese tipo, somos los que decimos el clásico solo estoy mientras duro. Mientras no me corran, yo sigo aquí. Y todo el tiempo vives con ese estrés de que solo estás aguantando en el trabajo. Porque hay rumores o porque directamente ya tienes esa notificación de que si no mejoras, bajo este sentido de la amenaza, entonces tendremos que prescindir de tus servicios. Hay empresas que lo hacen así a través de la sanción y de la amenaza. Es una práctica totalmente tóxica. Y tú te sientes como un superviviente, ¿no? Tratando de imaginar el mar en el que tú no tienes ningún salvavidas y solo estás tratando de salvarte a ti mismo y obviamente pues tus resultados no son los esperados, ¿no? También tenemos en organizaciones tóxicas la rotación y o el ausentismo. Una empresa que no procura este tipo de aspectos de la salud en todos sus sentidos y en todas sus dimensiones, genera personal que se va cada rato. Eso es lo que llamamos rotación. La rotación impacta muchísimo en los estados financieros de la empresa. Es lo que a nosotros nos permite diseñar prácticas para que los dueños o los dirigentes de una empresa nos digan, ok, necesitamos hacer cambios. Es muy simple. Cada vez que se va un talento, lo que llamamos rotación, cuesta mucho dinero. Cuesta que se vaya, cuesta liquidarlo, cuesta hacer un nuevo proceso para atraer al nuevo talento, cuesta capacitar a ese nuevo talento y cuesta los sueldos de los que están capacitando ese nuevo talento. Si te hiciese un desglose de todo lo que genera la rotación, los dueños seguramente se darían cuenta de que no conviene despedir a nadie. ¿Cuándo despedimos a alguien? Cuando ha quebrantado reglas que son básicas en la filosofía de la empresa, como robar o venir bajo el influjo del alcohol. Cuando no hacemos ese tipo de esfuerzo por mantener al talento saludable, se nos van a ir constantemente. O bien van a estar faltando sin que ellos asuman la responsabilidad de esas inasistencias. Es decir, no lo van a decir claramente ni directamente. Falto porque no me gusta trabajar aquí. Llego tarde porque no me siento cómodo. No lo van a decir. Recuerda que tú estás haciendo un diagnóstico individual. Nadie está escuchando tus respuestas ni tu sentir sobre esto que vives en las diferentes empresas, o bien lo estás viendo como algo que sí cuida tu empresa. No es lo mismo que nos pregunten por qué faltaste a qué puedo hacer para que no faltes más al trabajo. Si queda clara la diferencia, entonces tú ya estás haciendo una transición a lo que son organizaciones saludables. Ok, entonces ¿te ha pasado que te ausentas o sufres retardos con frecuencia? El hecho de que vivas lejos, de que haya tráfico en la ciudad, que haya un caos en cualquier transporte público, no es más que el reflejo de no sentirte a gusto y traducirlo en retardos, impuntualidades o inasistencias. O bien, cuando ya no estamos a gusto, decimos adiós porque queremos algo mejor y donde sí se valore nuestro trabajo. Recuerda que la generación millennials, los que nacimos en la década de los 80, ya no nos quedamos quietos. No nos gusta un trabajo en el que estemos ahí 8 horas y solo recibiendo regaños y entregando actividades porque el jefe es déspota y si no, se pone muy gruñón respecto a los resultados. Ya no lo toleramos y no lo toleramos porque seamos especiales, no lo toleramos porque sabemos que tenemos un talento que se debe potenciar. Las empresas que se dan cuenta de eso absorben ese potencial y lo canalizan al trabajo. Las que no se dan cuenta de eso son los que dicen, ok, no te gustan las condiciones, vete y hay 10 detrás de ti, ok. No obstante, es lo que buscamos modificar. Sobrecarga de trabajo. Las organizaciones saludables no hacen sobrecargas de trabajo y generan alternativas. Por ejemplo, el home office o el enfoque en resultados.
Hay empresas que siguen haciendo uso de los tarjetones, por ejemplo, para checar la entrada y salida del talento. ¿Eso está mal? Depende cómo se utilice. Pero si vamos a usar ese tipo de indicadores para la asistencia del talento únicamente por cumplir un horario, no habla de una organización saludable. Hay empresas que tienen a su talento 8 horas ahí y en las que solo 2 fueron productivas porque el trabajo en las otras horas era escaso o completamente nulo. Cuando hacemos ese tipo de prácticas, pues fomentamos entonces la sobrecarga de trabajo. Otro ejemplo es que no aprendamos a generarle al talento, de acuerdo a su desafío, las funciones propias del puesto. ¿A qué me refiero? No podemos saturar al talento nada más porque sea talento, ni podemos dejarlo de lado porque le cuesta más trabajo. El personal de RH, sobre todo los que trabajamos en esa parte, nos damos cuenta de eso y equilibramos. Cuando no, hablamos de sobrecarga de trabajo. ¿Te has sentido así? ¿Has sentido la sobrecarga de trabajo? Y más interesante aún, si has sentido la sobrecarga de trabajo de manera entusiasta, bien por ti. Si has sentido la sobrecarga de trabajo como una manera en la que la empresa te fastidia, es una organización tóxica, ¿ok? Síndrome del sacrificio, lo hemos encontrado también con mucha frecuencia, sobre todo en mandos medios o en directivos. Este talento lo que hace es sacrificarse por el equipo, es el que hace todo el trabajo, porque los demás no rinden lo que quisieran, porque los demás se van a la hora que se deben de ir, porque el trabajo no se ha concluido y alguien tiene que hacerlo. También es una práctica tóxica que tengamos a personas que se sacrifiquen, cuando lo que busca cualquier empresa es una colaboración mutua. Si el dueño, si el directivo, si el gerente es el único que se compromete con el trabajo, entonces esto va a ocasionar una serie de consecuencias negativas donde en último término no pueda más con el equipo, con el paquete o con la función, ¿ok? Y obviamente va a afectar en su calidad de vida. ¿Te ha pasado? Que por sentir que tú eres el que se sacrifica porque los demás no cubren las expectativas o cualquier argumento que quieras ofrecerme, al final tú terminas siendo el que se satura de actividades, el que descuida a su familia, el que tiene que trabajar sin ese apoyo de los otros coordinadores, directivos, etc. Y dime si me equivoco, pero no nos sentimos bien cuando pasamos por ese sentido de sacrificarnos. Ok, tenemos también líderes y trabajadores tóxicos. Una práctica que obviamente se encadena con las organizaciones tóxicas es que haya jefes déspotas autoritarios y que sigan imprimiendo este sentido de sancionar y amenazar lo que no se hace. Es decir, la responsabilidad se deja completamente de lado para mejor culpar y satanizar lo que no ha hecho bien el equipo. Los líderes son muy tendientes a hacer esto en organizaciones tóxicas, pero eventualmente también se lo traducen al equipo. Un ejemplo muy sencillito. El líder se va temprano porque es el líder y tiene un equipo que puede cubrir esa actividad, ¿cierto? Entonces el líder tiene cierta razón para poderse ausentar del trabajo un par de horas antes, ¿no? Pero ¿qué hace el equipo? En razón de esa conducta se siente poco reconocido, se siente poco tomado en cuenta, siente que ellos van a cargar con todo el paquete y la responsabilidad del trabajo. Entonces su resultado probablemente no sea el esperado y entramos en el círculo vicioso. Al otro día ese líder va a solicitar el resultado y el equipo no tendrá el resultado tan eficientemente como lo esperaba el líder. El líder culpará al equipo, el equipo culpará al líder y generamos este círculo vicioso que se traduce en una toxicidad. ¿Ok? De esa manera podemos poner muchos ejemplos. A veces ocurre al revés, pero de acuerdo a nuestra experiencia es muy tendiente en líderes. Entonces los líderes que me están escuchando, que tengan gente a su cargo, la responsabilidad siempre es compartida. Un líder que acepta lo que no se hizo bien junto con el equipo es mucho mejor visto que el dejar de lado porque no estuvieron ahí para supervisar.
Hay que reconocer también al talento, y los líderes que reconocen al talento se están pasando al otro lado porque se dan cuenta del gran valor que tienen con ese equipo. Trabajadores quemados o el famoso burnout. Este tiene que ver con la sobrecarga de trabajo, ¿no? Hay empresas que tienen muchísimo trabajo, a final de cuentas de eso se trata, ¿no? Tú vas a cubrir un horario o a trabajar con un enfoque en resultados, pero hay algo que se espera de ti. No entras a un trabajo nada más para ver qué va pasando en el camino. Bajo esa premisa, hay veces que las empresas empiezan a saturar a las áreas o departamentos de actividades y trabajos que pueden o no cubrir de acuerdo a sus competencias, ¿no? El asunto con esto del burnout es que se vuelve una especie de cadena o de efecto dominó el sobrecargar actividades que generen más y más estrés. Eso es lo que llamamos el burnout y que genera muchísimos problemas físicos, incluso sobre enfermedades que tenemos muy frecuentes en las empresas. El burnout seguramente ha hecho ahí esa mecha. Entonces el burnout es algo que se tiene que traducir en su opuesto, que llamamos fluidez. Cuando tú fluyes dentro del trabajo, no ocurre, porque sabes cumplir en tiempo y forma y tus jefes saben cómo puedes cumplir en tiempo y forma sin generarte demasiado estrés. ¿Ok? El estrés, recuerden, para efectos de seguir entendiendo esta plática, es de dos tipos. Hay estrés positivo y hay estrés negativo, ¿no? A veces no hacemos esa diferencia y pensamos que estrés es estar de malas, saturado y sobrecargado de algo. No, hay estrés positivo. Por ejemplo, para que hagas un diagnóstico, cuando suena tu alarma en la mañana, te levantas con ánimos, no esperas a que vuelva a sonar. No tienes que esperar 10 minutos porque te cuesta trabajo levantarte. Si estamos hablando de organizaciones saludables, ese es tu caso. Sientes el entusiasmo y la energía y la fluidez de levantarte y salir a hacer lo que te corresponde. Si tu caso es el opuesto, entonces te estás acercando a este tipo de prácticas. ¿Ok? El mobbing laboral, que mucho lo hemos escuchado, sobre todo en las escuelas que solemos llamar el bullying, y aquí llamamos mobbing, para hablar de prácticas en las que el talento es molestado, incordiado o amenazado por el mismo equipo de trabajo, por los jefes o por alguien de la organización. Por ejemplo, que tú llegases a un trabajo y no te quisiesen compartir información, que te pusiesen trabas, que haya peros para que fluyas dentro de tus actividades. ¿Por qué? Porque eres el nuevo y hay cierto temor de otros a que les quites el trabajo, ¿no? Bajo esa filosofía bastante retrógrada, empiezan a ponerte trabas en el trabajo y tú sufres lo que llamamos mobbing, ¿ok? Y como tú crees que es normal, porque así fue desde el primer minuto que llegaste a esa empresa, no lo denuncias. Y al no denunciarlo se vuelve una práctica habitual. Y volvemos a lo que decíamos hace rato. ¿Cómo crees que será el clima laboral después de 2 semanas de trabajar ahí? Increíblemente yo he conocido casos de talentos que han durado bajo esa lógica de las organizaciones tóxicas años. Han aguantado en una organización años viviendo con cualquiera de estas, porque no conocían que está el otro lado de la moneda. Vamos a cerrar estos puntos para pasar a las organizaciones saludables. También tenemos, si te ha pasado, puedes dejárnoslo dicho en los comentarios, los accidentes laborales. Hay personas que se enferman cada rato y muchas veces las empresas tienen indicadores donde saben cómo se ha movido el índice de accidentes de diferentes tipos, ¿no? Y no importa el giro de la empresa, los accidentes laborales se traducen en una serie de pérdidas. Pero los accidentes laborales no son gratuitos, no son fortuitos, no son fruto del azar, son ocasionados por malas prácticas de una organización. No ocurren más que en algunos eventos extraordinarios, como hemos visto en los sismos de esta ciudad, no ocurren simplemente porque sí. Las empresas que cuidan esa cuestión de la prevención
evitan entonces una tasa de accidentes elevada y en consecuencia están hablando del cuidado que tienen para sus talentos. Increíblemente hemos conocido empresas que se dedican al ámbito constructor, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la construcción o el mantenimiento industrial y no proveen a su talento del material necesario para el desempeño de sus funciones, ¿no? No tienen equipo de seguridad o bien no hay procedimientos que hablen sobre la seguridad. ¿Ok? Recuerda que todos estos puntos, si se alcanzan a ver en la pantalla, si no los voy a enunciar rápidamente: quejido organizacional, síndrome del superviviente, rotación y o ausentismo, sobrecarga de trabajo, síndrome del sacrificio, líderes y trabajadores tóxicos, trabajadores quemados o tendientes al burnout, mobbing laboral o acoso laboral, accidentes laborales y empresas que promueven más la reacción de hasta que tienen el problema y no de manera preventiva, son prácticas que seguramente hablan, entre más haya, más probable, de organizaciones tóxicas. ¿Ok? Y seguramente estarás de acuerdo conmigo en que no deseamos trabajar en lugares así. Y si somos los dirigentes, si somos quienes nos hacemos cargo de esto, pues es una manera de espabilarte y decirte que hay mucho que hacer para que esto no siga ocurriendo. Si queremos que el talento coopere y se muestre productivo, tenemos que brindarle los recursos necesarios para ello. ¿Y cuáles son esos recursos? Son los que vamos a ver en organizaciones saludables. Ok, bueno, para que no se nos quede de lado esta parte, les quise también dejar, y la presentación también, si nos la solicitan, se las podemos hacer llegar. LinkedIn, que como seguramente la mayoría sabe, es una gran plataforma para buscar trabajo y entablar esta parte de las redes sociales en cuestiones laborales. Investigó por qué la gente renuncia a sus trabajos, sin importar la generación a la que pertenezcan. Encontró que hay 6 razones sobre por qué la gente renuncia. La número 1 es que hay poco espacio para crecer. No hay plan de vida y carrera. Te sientes estancado y que ahí vas a mantenerte porque no hay desafío, no hay una claridad respecto hacia dónde te vas a ir moviendo, ¿no? Por eso la gente se va. También se va por un mal liderazgo, y ahí ya lo comentamos acá. Jefes déspotas, autoritarios, que solo trabajan bajo la sanción, hacen que nosotros no queramos mantenernos ahí, ¿no? Entonces, ahí que hay que hacer el trabajo es de ambas partes. También es muy fácil y nos toca mucho escuchar cómo se quejan del jefe, pero el talento tampoco hace nada al respecto. Quizá el jefe no se haya dado cuenta de eso. Hay que hacérselo saber y generar políticas o incluso capacitación orientada a habilidades de liderazgo. Entonces también la gente se va por eso. 3, pésima cultura de trabajo. Lo que llamamos cultura organizacional significa que todos esos rituales, prácticas que genera la organización para ser incluyente, participativa, que fomente el diálogo, la confianza, no están presentes. Por ejemplo, la política de puertas abiertas es un excelente ejemplo de una cultura organizacional sana. Mientras que hay otras empresas donde para acceder al jefe y poder hablar con él hay que pasar una serie de filtros, tocar muchas puertas y ver si aún así en su agenda está espacio para recibirte, aunque seas de su equipo. Entonces la gente se va también por la cultura organizacional deficiente. Falta de retos, también lo comentamos en esta parte de no sentir que vamos avanzando hacia ningún lugar. Poca paga, también el sentido del sueldo, y no nada más el sueldo financiero o económico, sino el sueldo emocional, hace que la gente se vaya de un trabajo. Y poco reconocimiento. Increíblemente, en la mayoría de los estudios que seguimos de empresas exitosas, la gente se va porque no se acerca a nadie a decirle: lo estás haciendo bien, qué bueno que lograste ese resultado, felicidades.
y no se tiene que traducir siempre en un bono de productividad, ¿me explico? No obstante, no estamos habituados a piropear, a decir cumplidos, a elogiar el trabajo de otros. No así cuando las cosas se dejan de hacer. Cuando entrenamos a una organización hacia el otro lado, es mucho más benéfico. Entonces voy a cerrar en este minuto con las 9 prácticas que tenemos para fomentar organizaciones saludables y seguir con algunas preguntas que les interesen, ¿no? Puntos esenciales que hacen de una empresa un lugar excelente para trabajar. Número 1, salarios y prestaciones. Si no hay prestaciones, también es difícil tener al talento motivado. 2, oportunidades para hacer carrera. Y carrera no siempre significa subir en el organigrama o en el escalafón. Quiere decir proyectos nuevos, innovadores, que permitan avanzar. 3, seguridad y confianza en la administración. Si la administración está cerrada y yo no puedo acceder a ella, aunque sea parte de esa empresa, es complicado. 4, orgullo del trabajo y de la empresa. Si te sientes orgulloso del lugar en el que trabajas, bien, estás probablemente en una organización saludable. 5, claridad y apertura en la comunicación interna. Hay comunicación todo el tiempo, la comunicación fluye, no se hermetiza este asunto de qué sí puede saber uno y qué no puede saber otro. 6, camaradería en el ambiente de trabajo. Se puede bromear en el trabajo, pasas ahí una tercera parte de tu vida. Increíblemente hay jefes que no ven eso y se aíslan, o empresas que tratan de aislar a todos para no fomentar la camaradería. 7, entrenamiento y desarrollo. Si hay capacitación permanente y programas de capacitación permanente, el talento se queda ahí porque se le está tomando en cuenta. Y 8, innovación en el sistema de trabajo. Si todo esto es para las mejoras de todo tipo, entonces tú seguramente desearás mantenerte en esa organización. ¿Ok? Con eso cierro para pasar a las preguntas. Perfecto. La primera pregunta que nos hicieron fue ¿cuánto cuesta la capacitación? la que estaba comentando. Ok, bueno, obviamente se genera una propuesta personalizada para cada empresa o cada postulante, pero no se preocupen, dado que somos una sociedad sin fines de lucro, los costos son muy accesibles. Ok, perfecto. Bueno, esa fue la primera. La segunda es, ¿existen técnicas para la retención del capital humano? Ok, claro que sí. De hecho, por favor también escríbanos para mandarles estrategias de mejora. Hay muchas cosas que se pueden hacer de manera muy sencilla y sin invertir recursos. Por ejemplo, que haya actividades recreativas que no tengan que ver con el trabajo. Que haya una oportunidad de generar un proyecto diferente a lo que normalmente hacemos en el trabajo. Que se festejen los cumpleaños. Que haya un servicio de cafetería para que mínimamente tengamos esa energía dispuesta de parte del talento, que enfaticemos más el resultado que la puntualidad. En fin, se me ocurren ahorita esas. Okay. Y la última, ¿cuál es la forma en que yo como empleado pueda hacer un consciente a la empresa que tiene actitudes tóxicas? Ok, excelente pregunta, qué bueno que salió esta. Entiendo, es complicado y nosotros cuando nos sentamos con los clientes, sobre todo con el personal de RH, justamente bajo esta pregunta de, híjole, es que sí, pero ¿cómo se lo presento al jefe? ¿Cómo le hago saber a los dueños que están incurriendo en estas prácticas tóxicas, ¿no? Número 1, lo que debemos hacer es un diagnóstico. El diagnóstico implica que nosotros vamos a presentar información confiable de lo que está ocurriendo porque así se vive todos los días en la empresa. Entonces, muchas veces tenemos que nosotros como parte del equipo presentar la información de lo que está ocurriendo en la empresa de manera muy objetiva, de manera muy confiable o bien de manera comparativa con la competencia, lo que se llama el benchmarking. Si nosotros hacemos entrega de un documento a los dueños de la empresa donde le decimos, mira lo que está haciendo nuestra competencia directa y que nosotros no, es mucho menos probable que ellos se sientan amenazados por ser así de francos o de directos con la información y vean ese esfuerzo como algo que se va a traducir en una mejora.
Eso podemos hacerlo, pero a partir de un diagnóstico confiable. ¿Por qué lo enfatizo mucho? Muchas veces las empresas le apuestan a lo que corre en el rumor o el chisme infundado que no nos consta del todo. Una empresa seria tiene que traducir eso que está observando en un instrumento, en un diagnóstico confiable, para que la información también fluya en ese sentido. No es lo mismo decirle, oye jefe, es que todos se están quejando porque seguimos usando tarjetones. ¿Todos cuántos son? ¿Todos desde cuándo? ¿Todos por qué se quejan? ¿Todos tienen la misma razón? Si notas, es diferente explicarlo así, porque es un chisme infundado, no hay otra palabra para decirlo, que presentar un diagnóstico confiable que diga, este sistema de checado no es útil por esto y esto y esto, y de acuerdo a la estadística arrojada, tenemos una práctica muy deficiente que se está traduciendo en poca productividad. Es diferente, entonces no creo que sea un problema presentar la información o hacer consciente a los dirigentes de esto, si se presenta con datos confiables. Y de ahí termino esa parte de la pregunta diciendo que por eso nosotros les ofrecimos hacer un diagnóstico. Muchas veces esta parte se outsourcea para que no haya conflictos de intereses y se pueda hacer un diagnóstico totalmente objetivo, ¿no? Lo que otros no ven porque ya son parte de ese sistema tóxico. O bien, también las organizaciones saludables siempre tienden a la mejora continua. Eso quiere decir que aunque saben que sus prácticas que enunciamos aquí están ahí constantes, buscan hacerlas más frecuentes, más habituales, más parte de la filosofía y nunca se detienen. Ok. Pues muchísimas gracias por la atención. Les recuerdo que mi nombre es Ramsés Barragán, pertenezco a Zona Positiva y Capacitación Profesional y cerramos con lo que les mencionaba. Si están interesados en que nos acerquemos a su empresa a realizar este diagnóstico o bien impartir una plática sobre los temas que no necesariamente se hayan mencionado aquí, pero que te ocupan a ti dentro de tu empresa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vas a escribir a nuestro correo es así, zonapositivaycapacitación@outlook.com. Lo repito, zonapositivaycapacitación@outlook.com, o bien nos puedes buscar en las redes sociales para de ahí rastrear nuestros datos de contacto. Y ya que hayas escrito o vayas a redactar ese correo, nos dices: vi la conferencia de organizaciones saludables, me interesa el diagnóstico o me interesa una plática en mi empresa. Con eso nosotros nos contactamos y te ofrecemos este servicio gratuito. Muchas gracias por su tiempo y que tengan una excelente tarde.